Dentro del grupo ENCE Energía y Celulosa nos dedicamos a dos actividades principales. Dentro del área de celulosa, a partir de un material natural, de proximidad y renovable como es la madera, fabricamos bioproductos que se integran dentro de lo que es la transición hacia un modelo de economía circular y baja en carbono. Desde ENCE trabajamos por identificar y potenciar aquellos aspectos sostenibles de nuestros bioproductos, adaptándolos a las necesidades de los clientes, pero también con una menor huella de carbono. Y trabajamos en la sustitución de otros materiales de origen no renovable como pueden ser los plásticos. En el área de energía somos el mayor generador de energía renovable en base de biomasa de España. En nuestras fábricas lo que realizamos es la combustión controlada de los restos agrícolas y forestales de nuestro entorno más próximo, que de otra manera además esos restos agrícolas hubieran sido combustionados en el campo, ¿no? O, de una manera incontrolada, generando pues, problemas de salud y también emisiones de CO2. En nuestras plantas tenemos una potencia instalada de 266 megavatios eléctricos en 8 plantas, 3 de ellas se encuentran aquí en el municipio de Huelva, y por tener un poco un dato de referencia, en el año 2020 generamos en torno a 1.500 gigavatios de energía, lo que viene a suponer el abastecimiento de prácticamente medio billón de hogares. Los ODS forman parte de la ruta de la sostenibilidad dentro de ENCE, ¿no? Sin perder nunca de vista todo lo que es la relación con nuestro entorno más próximo, también damos respuesta a otros retos globales que se recogen en la Agenda 2030, ¿no? Por ejemplo, ante retos globales como pueden ser el cambio climático, pues nuestra propia actividad de negocio generamos energía eléctrica. Ante otro reto que puede ser la pérdida de deforestación y la pérdida de biodiversidad, apostamos por una gestión sostenible de nuestros montes patrimoniales, ¿no? También, por ejemplo, en lo que es la responsabilidad y el reto del consumo de los recursos naturales, nuestro propio modelo productivo está dentro de una economía circular. Ante retos como son la despoblación rural, somos un motor de dinamización económico rural también. Y ante, por ejemplo, otros retos como la desindustrialización, pues nosotros creamos un empleo de calidad también dentro de la industria. El modelo de negocio y de operación de ENCE refleja y se ve reflejado todo el área de sostenibilidad en unos ejes principales o en unos pilares principales, que además se reflejan en nuestro plan director de sostenibilidad, ¿no? Por destacar algunos de esos pilares, tenemos por ejemplo el eje de actividades seguras y ecoeficientes, que está muy directamente relacionado, por ejemplo, con el ODS 8, ¿no? La seguridad de nuestros trabajadores, el tener un entorno de trabajo seguro es clave dentro de ENCE. Luego, dentro del bloque de los ODS más ambientales, como pueden ser el ODS 4, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos unos objetivos de minimización de consumo de agua, de mejora de la calidad de nuestros vertidos. Dentro también del consumo de energía eléctrica, pues tenemos una mayor eficiencia de nuestras plantas, apostamos también por una sustitución de combustibles fósiles dentro de los objetivos que tenemos de sostenibilidad. Todo lo que es el aprovechamiento de nuestros residuos también es clave. Estamos certificados en residuos cero por AENOR, lo que supone que más del 90% de nuestros residuos se valorizan. De hecho, en nuestras plantas prácticamente el 99% de los residuos se revalorizan, ¿no? En otro de los ejes, que está, por ejemplo, podemos hablar de acción climática, directamente vinculado con el ODS 7 y con el ODS 13, trabajamos en dos sentidos. Por una parte, nuestra propia actividad es la generación de energía renovable, y por también tener un dato de referencia, pues podemos estar hablando de que evitamos la emisión de en torno a 650.000 toneladas de CO2 dentro de lo que es el mix eléctrico con nuestra aportación, ¿no? Que de otra manera se hubieran producido pues, con otros tipos de combustibles más contaminantes. Y luego también nuestra propia huella de carbono dentro de ENCE, pues realizamos su cálculo y establecemos unos objetivos de reducción. Además, el cálculo de la huella de carbono la establecemos para toda nuestra calidad de valor, ¿no? Pues, teniendo en cuenta todo lo que es el ciclo de vida de nuestros productos. Y por último, el último eje, por ejemplo, uno de los ejes a destacar es el desarrollo con las comunidades, ¿no? Que para nosotros es crucial y es clave. De hecho, internamente dentro de ENCE hablamos siempre de la licencia social para operar, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, vinculados con el ODS 4, además que no suele ser muy habitual, ¿no? de educación, pues fomentamos el talento y la formación en los entornos en los que trabajamos, ¿no? Tanto próximos a nuestras plantas como también próximos a los aprovechamientos forestales que realizamos, ¿no? Y luego también clave, evidentemente, la creación de empleo. En ENCE, por ejemplo, por tener también un dato de referencia, a lo largo de nuestra cadena de valor podemos hablar que generamos unos 20.000 puestos de trabajo. En nuestras fábricas directamente estamos hablando de en torno a 600 entre trabajadores directos y subcontratas, ¿no? Y por destacar un dato más concreto de Huelva, ¿no? En torno al 60% de nuestra plantilla pues son personas del municipio más cercano, ¿no? De San Juan del Puerto.
Para mí, por ejemplo, también en lo personal y por poner en valor, uno de los ODS que considero más importante, que es el de la igualdad de género, ¿no? Y del que a lo mejor muchas veces pues no hablamos, nos centramos más en lo social o nos centramos más en los aspectos ambientales, pero en concreto en la igualdad de género en ENCE, por ejemplo, tenemos un plan de igualdad con unos objetivos muy concretos y unas acciones muy concretas, ¿no? De promoción de la mujer, de incorporación también de la mujer en un sector industrial, ¿no? Que suele ser históricamente más masculino, ¿no? Y la verdad es que es algo que hace que yo me sienta especialmente orgullosa de trabajar en ENCE, ¿no? Y me siento muy representada. Y además, pues fíjate, estoy aquí como gerente de sostenibilidad y de calidad y de medio ambiente, lo cual para mí es importante, ¿no? Y además el que yo, que personalmente he trabajado en el sector industrial también desde hace bastantes años, lo he visto clarísimamente, y en ENCE es un orgullo entrar en planta y ver a muchas compañeras vestidas de amarillo, ¿no? Es decir, estar desde representadas tanto en la parte más de operación como en la parte también de dirección. Para promover una industria sostenible es clave que la industria entienda la necesidad de integrarse pues, en lo que es la sociedad y lo que es la naturaleza, en el entorno ambiental. Primero tiene que haber un compromiso de la dirección, y en eso en ENCE ha sido clave. El que los líderes y las personas que van a marcar esa ruta crean firmemente en este compromiso con la sostenibilidad, y luego el realmente trasladarlo en las políticas y en los objetivos de la propia empresa, ¿no? Y para eso los ODS son una herramienta muy importante, ¿no? Porque te permiten el poder hacer ese análisis de qué actividades estás realizando tú ya dentro de tu empresa, dentro de tu área de trabajo, que están alineados con los ODS, que además hacen que los puedas poner en valor y puedas trabajar y hacer foco sobre ellos, pero también te permiten los ODS reflexionar sobre otros aspectos en los que puedes contribuir a ese cambio y a esas necesidades sociales y ambientales, ¿no? Sin perder nunca de vista también el compromiso con una sostenibilidad económica, ¿no? Que tenemos las empresas. No debemos olvidar nunca que todos los aspectos de sostenibilidad, tanto en lo económico como en lo social como en lo ambiental, son palancas de cambio y son palancas de valor. Es decir, el apostar por la sostenibilidad en las tres ejes nos va a aportar mucho valor, tanto económico como también social. La sociedad ha cambiado, tiene otras necesidades y otras expectativas en las que tenemos que estar, y eso, por ejemplo, es clave también, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar atentos, adelantarnos a esas necesidades y ofrecer soluciones, y ahí está esa oportunidad también de negocio, tanto para el crecimiento de los negocios o de las actividades que actualmente relacionamos, como para identificar esas otras actividades que también podemos relacionar. Y, por ejemplo, destacar en ENCE, en concreto, en nuestro caso, pues que durante la pandemia hemos conseguido mantener la actividad de todas nuestras plantas de una manera segura totalmente para nuestros trabajadores, y no solo eso, sino que hemos conseguido además crecer en plantilla un 2%. Bueno, esta pregunta me encanta porque además soy una enamorada de la provincia de Huelva, ¿no? Porque además en Huelva tenemos los dos ejes, tenemos toda la parte rural, con todo el potencial que tiene, ¿no? De la zona norte, de la sierra, y al mismo tiempo en contraste todo el aspecto y el polo industrial, ¿no? Entonces los ODS son una herramienta que permiten ese lenguaje común entre lo rural y lo urbano y lo industrial, ¿no? Para entendernos, pero no solamente para entendernos, sino también para buscar esos objetivos comunes, ¿no? Y para alinearnos, no vernos como partes separadas, sino como partes de un sistema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro de ENCE, cuando trabajamos mucho en la identificación pues de esas, lo que llamamos partes interesadas, ¿no? Lo que pueden ser los aspectos sociales, los aspectos económicos, etcétera, no nos vemos como partes independientes, sino que nos vemos realmente como parte de lo social y de nuestro entorno, ¿no? Y creo que ese aspecto es clave, y creo que aquí además en la provincia de Huelva, como comentaba, ¿no? Ese aspecto integrador que pueden dar los ODS, pues creo que es muy importante para el desarrollo de la provincia, pero no solamente para ese desarrollo como tal, sino para cómo se va a realizar ese desarrollo, ¿no? De una forma realmente de una transición hacia lo que llamamos la economía verde, ¿no? de esa recuperación verde de la que tanto estamos hablando después de la pandemia. Creo que es una oportunidad muy importante y es una herramienta también clave.